Mecánica industrial. Índice. Introducción. Objetivo. Justificación. Capítulo L. Ingeniería mecánica. 1.1 Definición de la ingeniería mecánica. 1.2 Origen e historia de la ingeniería mecánica. 1.2.1 Llegada de la ingeniería mecánica en México. 1.3 Importancia de un ingeniero mecánico. 1.4 Ingenieros mecánicos que marcaron la historia. 1.5 Inventos más importantes de la ingeniería mecánica. Capítulo L. Ramas de la ingeniería mecánica. 2.1 Ramas de la ingeniería mecánica. 2.2 Requisitos y perfil de ingreso para estudiar ingeniería mecánica en una institución. 2.3 Especializaciones de la ingeniería mecánica. 2.4 Campo laboral. 2.3 Plan de estudios de una ingeniería mecánica. 2.4 Proyecto de estudio que se realizan en la ingeniería mecánica. 2.5.1 Cómo elaborar un proyecto de ingeniería mecánica. Capítulo LLL. Impacto laboral en la sociedad. 3.1 En qué contribuye un ingeniero mecánico a la sociedad. 3.2 Aportes de la ingeniería mecánica al medio ambiente y la sociedad. 3.3 La ingeniería mecánica en la actualidad y el papel del ingeniero mecánico. Introducción. En el siguiente documento se hablará sobre en qué consiste la carrera de la ingeniería mecánica, la historia de la ingeniería mecánica, se hablará sobre datos esenciales de esta, que son de suma utilidad para personas que estén interesadas en esta carrera o que bien quieran saber un poco más sobre esta. De igual manera se explicará en qué está basada esta carrera, cuál es su importancia, en qué campos laborales se basa al terminarla de estudiar, el plan de estudio que una carrera de ingeniería mecánica conlleva esto para que las personas puedan saber a qué se enfrentarán si eligen esta como estudio, o bien para dar a entender si es una carrera del agrado de las personas. Por otro lado, se explica cuál es su importancia en la sociedad y actualmente cómo se maneja esta carrera. Objetivo. Explicar en qué consiste la ingeniería mecánica, dar a conocer sus diversas ramas de estudio que la subdividen, sus opciones laborales e impacto en la sociedad. Justificación. Este trabajo principalmente beneficiará a la carrera de la ingeniería mecánica, a las instituciones que imparten esta ingeniera y de igual manera, hará que esta carrera se estudie o se elija más al momento que unos estudiantes elijan qué carrera estudiar. Este documento es importante en el ámbito de estudio de la carrera de ingeniería mecánica, ya que es útil para saber un poco sobre esta, para que estudiantes o personas que hayan tenido como opción esta carrera estén un poco más enterados en qué consiste. Capítulo L. Ingeniería mecánica. 1.1 Definición de la ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica es una rama de la ingeniería que aplica las ciencias exactas, especialmente en los principios físicos de la termodinámica, la mecánica, las ciencias de materiales, la mecánica de fluidos y el análisis estructural que se encarga de diseñar, construir y mejorar el análisis de nuevos elementos que mejora todos los tipos en la parte de la mecánica y dispositivos, que se encargan desde el sistema de ventilación hasta plantas de manufactura, máquinas electrónicas, sistemas de transporte y otros dispositivos. El ingeniero mecánico necesita un amplio rango de conocimientos y habilidades desde la termodinámica, que es el equilibrio a nivel microscópico de la parte física que estudia la acción mecánica de calor y las restantes formas de energía, así como en la mecánica, la eléctrica hasta el análisis estructural, magnetismo y computación. En la parte de la ingeniería mecánica se debe complementar todos los posibles fallos del aparato, máquina o sistemas que pueda poseer, la optimización del espacio, donde se puede proveer un diseño intuitivo y pueda determinar la forma más eficiente de fabricar el aparato sin que eso signifique la calidad o funcionalidad. Esta área es altamente requerida en las diferentes industrias, como por ejemplo en la automotriz, donde se involucra en el desarrollo del motor de un automóvil y todos sus subsistentes, en la aeroespacial, donde se desarrollan motores y sistemas de control, en las industrias de la biotecnología, donde se contribuyen al desarrollo de prótesis e implantes. De la ingeniería mecánica se desempeña en otras ramas como la computación, el desarrollo de fuentes de energías, automatización y manufactura, donde juega con un papel fundamental en la sociedad moderna, al estar involucrada en la gran mayoría de las máquinas y aparatos que usamos en el día a día.
1.2 Origen e historia de la ingeniería mecánica. Origen. Las aplicaciones de esta ingeniería se encuentran en los archivos de muchas sociedades antiguas de todo el mundo. En la antigua Grecia, las obras de Arquímedes, 287 AC 212. AC, ha influido profundamente en la mecánica occidental y Jeren de Alejandría, C10 a 70 DC, creó la primera máquina de vapor. En China, Zhang Hang, 78 a 139 DC, mejora un reloj de agua e inventó un sismómetro, y Ma Yun, 200 a 265 DC, inventó un carro con diferencial de engranajes. El ingeniero chino Suzong, 1020 a 1101 DC, incorporó un mecanismo de escape en su torre del reloj astronómico 2 siglos antes de que cualquier fuga se pudiese encontrar en los relojes de la Europa medieval, así como la primera cadena de transmisión. Durante los siglos 8 al XV, en la era llamada Edad de Oro Islámica, se realizaron notables contribuciones de los musulmanes en el campo de la tecnología mecánica. Al-Jazari, quien fue uno de ellos, escribió su famoso libro del conocimiento de ingeniosos dispositivos mecánicos en 1206, en el cual presentó muchos diseños mecánicos. También es considerado el inventor de tales dispositivos mecánicos que ahora forman la base de mecanismos, tales como árboles de levas y cigüeñal. Un hito importante en la creación de la ingeniería mecánica sucedió en Inglaterra durante el siglo XVII cuando Sir Isaac Newton formuló las 3 leyes de Newton y desarrolló el cálculo. Newton fue reacio a publicar sus métodos y leyes por años, pero fue finalmente persuadido a hacerlo por sus colegas, tal como Sir Edmund Halley, para el beneficio de toda la humanidad. Historia. Antes de mediados del siglo XVIII los trabajos de construcción a gran escala se ponían en manos de los ingenieros militares. La ingeniería militar englobaba tareas tales como la preparación de mapas topográficos, la ubicación, diseño y construcción de carreteras y puentes, y la construcción de fuertes y muelles. Sin embargo, en el siglo XVIII se empezó a utilizar el término ingeniería civil o de caminos para designar a los trabajos de ingeniería efectuados con propósitos no militares. Debido al aumento de la utilización de maquinaria en el siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial, la ingeniería mecánica se consolidó como rama independiente de la ingeniería. Posteriormente ocurrió lo mismo con la ingeniería de minas. Los avances técnicos del siglo XIX ampliaron en gran medida el campo de la ingeniería e introdujeron un gran número de especializaciones. Las incesantes demandas del entorno socioeconómico del siglo XX han incrementado aún más su campo de acción, y se ha producido una gran diferenciación de disciplinas, con distinción de múltiples ramas en ámbitos tales como la aeronáutica, la química, la construcción naval, de caminos, canales y puertos, las telecomunicaciones, la electrónica, la ingeniería industrial, naval, militar, de minas y geología e informática. Además, en los últimos tiempos se han incorporado campos del conocimiento que antes eran ajenos a la ingeniería como la investigación genética y nuclear. El ingeniero que desarrolla su actividad en una de las ramas o especialización de la ingeniería ha de tener conocimientos básicos de otras áreas afines, ya que muchos problemas que se presentan en ingeniería son complejos y están interrelacionados. Por ejemplo, un ingeniero químico que tiene que diseñar una planta para el refinamiento electrolítico de minerales metálicos debe enfrentarse al diseño de estructuras, maquinaria, dispositivos eléctricos, además de los problemas estrictamente químicos. La ingeniería mecánica propiamente dicha reúne todos los conocimientos científicos y técnicos para la dirección de la producción, la conservación y la reparación de maquinaria e instalaciones, equipos y sistemas de producción industrial, así como el estudio tecnológico especializado de diferentes materiales, productos o procesos, la proyección de máquinas herramientas para la industria manufacturera, minera y construcción y otras con fines no industriales como la agricultura. Estudia la proyección de máquinas de vapor, motores de combustión interna y otras máquinas y motores no eléctricos, utilizados para propulsar locomotoras de ferrocarriles, vehículos de transporte por carretera o aeronaves o para hacer funcionar instalaciones industriales, los sistemas de propulsión para buques, centrales generadoras de energía, sistemas de calefacción y ventilación, bombas, cascos y superestructuras de buques, fuselajes y trenes de aterrizaje y otros equipos para aeronaves.
carrocerías, sistemas de suspensión y frenos para vehículos automotores. Estudia el diseño y montaje de sistemas y equipos de calefacción, ventilación y refrigeración, instalaciones y equipos mecánicos para la producción, control y utilización de energía nuclear. Implementa y estudia el diseño de partes o elementos, salvo los eléctricos o electrónicos, de aparatos o productos como procesadores de texto, ordenadores, instrumentos de precisión, cámaras y proyectores. Especifica y verifica métodos de producción o instalación y el funcionamiento de maquinaria agrícola y de otras máquinas, mecanismos, herramientas, motores, instalaciones o equipos industriales, el establecimiento de normas y procedimientos de control para garantizar la seguridad y el funcionamiento eficaz. La Edad de Piedra. El hombre paleolítico, compañero del mamut y el reno, vivió siempre asediado por el hielo, que con solo algunas intermitencias dejó de cubrir el norte y centro de Europa y Asia. Fue pues de 10 milenios el periodo durante el cual el hombre facilitó la satisfacción de sus necesidades con el sílex, desconchándolo y retocando sus bordes hasta afilarlo. Emociona pensar que por tanto tiempo empleó la piedra de sílex como su herramienta principal. Se cambió la forma de los sílex, se vio el predominio o la moda de ciertas tallas, hubo épocas en que los sílex fueron grandes como cuchillos y martillos, otras en que se prefirieron hojas como navajas transparentes, pero siempre el sílex duro, impenetrable, aunque frágil, tuvo que atender a todos los servicios. Desde mediados del siglo pasado empleamos tantos nuevos materiales para la industria, tantos artefactos movidos por vapor y electricidad, que acongoja pensar que nuestros antepasados tuvieron que valerse de la piedra pedernal, por miles y miles de años. Con la época siguiente de la piedra pulimentada, ya pudo el hombre escoger basaltos y otras rocas volcánicas para hacer hachas de piedra pulimentada, pero en la época paleolítica solo el sílex amarillento, de color cerúleo, lechoso, fue utilizado como empleamos ahora los metales y el vidrio. Primeros artilugios mecánicos. Egipto, Grecia. El antiguo dios de Egipto, Tat, era recordado y venerado como inventor de las matemáticas, la astronomía y la ingeniería. A través de su voluntad y poder, mantenía las fuerzas del cielo y la tierra en equilibrio. Sus grandes dotes para las matemáticas celestiales le permitieron aplicar correctamente las leyes sobre las cuales descansaban los fundamentos y el mantenimiento del universo. Asimismo, se dice que Teote enseñó a los primeros egipcios los principios de la geometría y la agrimensura, la medicina y la botánica. Según afirma la leyenda, fue el inventor de los números, de las letras del alfabeto y de las artes de leer y escribir. Era el gran señor de la magia, capaz de mover objetos con el poder de la voz, el autor de todas las obras sobre cada rama de la ciencia, tanto humana como divina. Arquímedes, 287 a 212 AC, notable matemático e inventor griego, que escribió importantes obras sobre geometría plana y del espacio, aritmética y mecánica. Nació en Syracuse, Sicilia, y se educó en Alejandría, Egipto. En el campo de las matemáticas puras, se anticipó a muchos de los descubrimientos de la ciencia moderna, como el cálculo integral, con sus estudios de áreas y volúmenes de figuras sólidas curvadas y de áreas de figuras planas. Demostró también que el volumen de una esfera es 2/3 del volumen del cilindro que la circunscribe. En mecánica, Arquímedes definió la ley de la palanca y se le reconoce como el inventor de la polea compuesta. Durante su estancia en Egipto inventó el tornillo sin fin para elevar el agua de nivel. Arquímedes es conocido sobre todo por el descubrimiento de la ley de la hidrostática, el llamado principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una pérdida de peso igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Se dice que este descubrimiento lo hizo mientras se bañaba, al comprobar cómo el agua se desplazaba y se desbordaba. Arquímedes pasó la mayor parte de su vida en Sicilia, en Syracuse y sus alrededores, dedicado a la investigación y los experimentos. Aunque no tuvo ningún cargo público, durante la conquista de Sicilia por los romanos se puso a disposición de las autoridades de la ciudad y muchos de sus instrumentos mecánicos se utilizaron en la defensa de Syracuse. Entre la maquinaria de guerra cuya invención se le atribuye está la catapulta y un sistema de espejos, quizá legendario,
que incendiaba las embarcaciones enemigas al enfocarlas con los rayos del sol. Al ser conquistada Siracusa, durante la Segunda Guerra Púnica, fue asesinado por un soldado romano que le encontró dibujando un diagrama matemático en la arena. Se cuenta que Arquímedes estaba tan absorto en las operaciones que ofendió al intruso al decirle, no desordenes mis diagramas. Todavía subsisten muchas de sus obras sobre matemáticas y mecánica, como el Tratado de los Cuerpos Flotantes, la Arenaria y sobre la esfera y el cilindro. Todas ellas muestran el rigor y la imaginación de su pensamiento matemático. Herón de Alejandría, c. 20 a 62 DC, matemático y científico griego. Su nombre también podría ser Hero, aproximadamente 18 escritores griegos se llamaron Hero o Herón, creándose cierta dificultad a la hora de su identificación. Herón de Alejandría nació probablemente en Egipto y realizó su trabajo en Alejandría, Egipto. Escribió al menos 13 obras sobre mecánica, matemáticas y física. Inventó varios instrumentos mecánicos, gran parte de ellos para uso práctico, la elípila, una máquina a vapor giratoria, la fuente de Herón, un aparato neumático que produce un chorro vertical de agua por la presión del aire y la dioptra, un primitivo instrumento geodésico. Sin embargo, es conocido sobre todo como matemático tanto en el campo de la geometría como en el de la geodesia, una rama de las matemáticas que se encarga de la determinación del tamaño y configuración de la Tierra, y de la ubicación de áreas concretas de la misma. Herón trató los problemas de las mediciones terrestres con mucho más éxito que cualquier otro de su generación. También inventó un método de aproximación a las raíces cuadradas y cúbicas de números que no las tienen exactas. A Herón se le ha atribuido en algunas ocasiones el haber desarrollado la fórmula para hallar el área de un triángulo en función de sus lados, pero esta fórmula, probablemente, había sido desarrollada antes de su época. La ingeniería mecánica en la Edad Media. El Renacimiento, Leonardo da Vinci. El humanismo del siglo XIV trajo consigo un deseo de renacimiento de la mentalidad clásica como reconocimiento a los grandes logros de los griegos y romanos en tiempos de antaño. Sin embargo, el espíritu humano hace a veces sus mayores progresos por los más extraviados caminos. Para conocer a aquellos griegos y romanos, admirables capitanes, estadistas y poetas, hacía falta desenterrar mármoles y descifrar manuscritos, aprender lenguas muertas y otras lenguas. En Florencia se estudiaba el griego como el verdadero camino de la salvación, como el principio de una nueva y esplendorosa era, como la única manera de conseguir una vida civilizada, estudiar, investigar y comparar. Y he aquí el verdadero renacimiento, no de lo que renació, que no renació nada, sino de las facultades puestas en juego para hacer renacer, que se avivaron con aquel esfuerzo de la mente. Leonardo da Vinci nació en 1452 en Vinci, entre Florencia y Pisa. Arquitecto, pintor, escultor, ingeniero y sabio italiano. Heredero de todas las aspiraciones artísticas del Quattrocento florentino, aporta conclusiones geniales a la investigación de su siglo. A partir del siglo XVI, fue considerado como una especie de mago. A pesar de que muchas de sus obras se han perdido o no están acabadas, la significación de su obra es inmensa. Muere cerca de Amboise en el castillo de Cloux, propiedad de la madre de Francisco I, en 1519. Artista y hombre de ciencia, hijo natural de un notario, desde niño sintió ambición de querer abarcar toda disciplina humana. Su padre presentó dibujos de Leonardo a Verrocchio, quien, pasmado de las aptitudes que aquellos revelaban, aceptó en su taller al joven artista, que sin tregua llenaba cuadernos con croquis directos del natural y caricaturescos esbozos imaginativos de figuras y caras. Buscaba lo bello y lo feo, pretendiendo en todos los casos que perdurara la expresión fugitiva de los afectos anímicos y de las ideas. Colaboró en la pintura Bautismo de Cristo de Verrocchio y una de sus obras de la Mocedad parece haber sido modelo de una tapicería, destinada al rey de Portugal, Adán y Eva cogiendo la manzana. Por los mismos tiempos hizo la Anunciación y la adoración de los magos de los Uffizi y el San Jerónimo del Vaticano. Poco favorecido por los Médicis, deja Florencia en 1482, invitado por Ludovico Sforza, llamado el Moro, se traslada a Milán como tañedor de lira, con rara lira en forma de cabeza de caballo, construida en plata y basándose en principios acústicos ignorados hasta entonces.
En el certamen en que como tal se presenta, da respuestas muy agudas a diversas preguntas, causando la admiración de la corte. Al poco tiempo es en Milán el ordenador de las fiestas de Ludovico y de aquellas que los magnates de la ciudad organizan en honor al soberano, es también el ingeniero de los servicios hidráulicos, evidenciando con ello las aptitudes que expusiera en el memorial que al llegar a Milán presentó a su protector. Decía saber dirigir la construcción de puentes ligerísimos, fácil de poner y quitar, así como tener fácil manera de incendiar, en tiempo de guerra, los puentes del enemigo. Y añadía, en tiempo de paz creo satisfacer perfectamente, tanto como el mejor, en arquitectura y composición de edificios públicos y privados, y en conducción de aguas de un lugar a otro, también puedo dedicarme a la escultura en mármol, en bronce o en barro, y a la pintura. Para todo fue aprovechado en los 17 años que estuvo en Milán, con lo cual, sí, de una parte, permitiéndole dar a conocer sus omnímodas cualidades, de otra le dificultaron concentrarse en trascendentales pinturas. Con todo, la etapa milanesa es un periodo de apogeo del arte de Leonardo, y ni la dirección de grandes trabajos hidráulicos, o los proyectos que hizo para el Palacio de los Sforza y el tambor de la cúpula de la catedral, o los croquis de innumerables dispositivos militares, no le impidieron realizar dos de sus grandes creaciones pictóricas, la Virgen de las Rocas, entregado hacia 1490, y el fresco del cenáculo, terminado en 1497, en Santa María de las Gracias. Al propio tiempo que, en esta última obra, Leonardo trabaja en una gran escultura que en el memorial presentado a Ludovico el Moro se había ofrecido a realizar, la estatua ecuestre del fundador de la dinastía, Francisco Sforza. Con la caída de Ludovico empieza lo que se ha llamado la época errante de Leonardo, que comprende de 1500 a 1516. Así en marzo de 1500 está en Venecia, de donde pasa a Mantua para hacer el retrato de Isabel de Este, en Florencia al año siguiente, compone el cartón de Santa Ana para los Servitas, esbozo para el cuadro que posee el Louvre, en 1502, entrado al servicio de César Borgia como ingeniero militar, inspecciona las fortalezas de Rímini, Pesaro, Cesena, Piombino y Siena, en 1503, con la caída del Borgia, vuelve a Florencia, donde retrata bellas damas, Ginebra de Benci y Manelisa, tercera mujer del comerciante Giocondo, llamada por ello la Gioconda, en cuya efigie de medio cuerpo trabajó el pintor a lo largo de 4 años. En 1507 viaja por la Lombardía, en 1510 está nuevamente en Florencia, 2 años más tarde se halla en Milán y de allí parte a Roma, de donde vuelve a Milán y conoce a Francisco I, quien, apreciando su alto valor, se lo lleva consigo a Francia, donde reside el resto de su vida. Leonardo destacó por encima de sus contemporáneos como científico. Sus teorías en este sentido, de igual modo que sus innovaciones artísticas, se basan en una precisa observación y documentación. Comprendió, mejor que nadie en su siglo y aún en el siguiente, la importancia de la observación científica rigurosa. Desgraciadamente, del mismo modo que frecuentemente podía fracasar a la hora de rematar un proyecto artístico, nunca concluyó sus planificados tratados sobre diversas materias científicas, cuyas teorías nos han llegado a través de anotaciones manuscritas. Los descubrimientos de Leonardo no se difundieron en su época debido a que suponían un avance tan grande que los hacía indescifrables, hasta tal punto que, de haberse publicado, hubieran revolucionado la ciencia del siglo XVI. De hecho, Leonardo anticipa muchos descubrimientos de los tiempos modernos. En el campo de la anatomía estudió la circulación sanguínea y el funcionamiento del ojo. Realizó descubrimientos en meteorología y geología, conoció el efecto de la luna sobre las mareas, anticipó las concepciones modernas sobre la formación de los continentes y conjeturó sobre el origen de las conchas fosilizadas. Por otro lado, es uno de los inventores de la hidráulica y probablemente descubrió el hidrómetro, su programa para la canalización de los ríos. Todavía posee valor práctico. Inventó un gran número de máquinas ingeniosas, entre ellas un traje de buzo, y especialmente sus máquinas voladoras, que, aunque sin aplicación práctica inmediata, establecieron algunos principios de la aerodinámica. Un creador en todas las ramas del arte, un descubridor en la mayoría de los campos de la ciencia, un innovador en el terreno tecnológico, Leonardo merece por ello, quizá más que ningún otro,
el título de Homo Universalis. Inicios de la mecánica celeste. Kepler y Copérnico. El desarrollo de la mecánica celeste contribuiría posteriormente al desarrollo de la ingeniería mecánica, en cuanto al entendimiento del movimiento de los cuerpos en el espacio. Las tablas de Ptolomeo, síntesis de la ciencia antigua en astronomía, fueron aumentadas por los árabes y reeditadas por Alfonso el Sabio. Eran listas de posiciones de estrellas que servían para ubicar lugares donde se encontraban los viajeros. En cuanto a estrellas fijas, poco había que añadir a la compilación de Ptolomeo, pero los planetas, con sus movimientos erráticos en la inmensidad del espacio, fueron un enigma para los astrónomos antiguos y continuaban siéndolo al terminar la Edad Media. La explicación no se podía elaborar mientras se persistiera en creer en el sistema planetario geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro. En cambio, el vagar de los planetas quedaba explicado con solo hacer el mismo sistema planetario heliocéntrico, esto es, con el Sol en el centro. Tal simple enunciado es obra de Copérnico. Recientemente se ha comprobado que ya en la antigüedad Aristarco de Samos y Arquímedes sospecharon que el Sol era el centro del sistema planetario. En época de Copérnico, no se había inventado todavía los telescopios, por lo que observaba las estrellas a través de unas rendijas practicadas en las paredes de su casa. Convenientemente colocado dentro de la habitación, espiaba el tránsito o paso de cada estrella por el meridiano, al divisarla por la rendija. La altura, o ángulo sobre el horizonte, la medía con un simple cuadrante. Con estos primitivos y deficientes métodos de observación, invirtió Copérnico casi 40 años para observar lo que un astrónomo moderno, provisto de un telescopio ecuatorial, puede observar en una noche. Consignó sus observaciones y conclusiones en un libro que tituló De Revolutionibus Orbium Coelestium. Quien continuó con la obra de Copérnico fue Juan Kepler, quien siendo estudiante manifestó que sentía grandes deseos de examinar la naturaleza de los cielos, de las almas, de los genios, la esencia del fuego, el origen de las fuentes, el ascenso y descenso de las mareas, la forma de los continentes y de los mares. Inició el estudio del número, las distancias y los movimientos de los cuerpos celestes, pero pronto recae en su incorregible imaginación y fantasía, observando que los planetas son solo 5, y como habían sido 5 los cuerpos geométricos regulares, era indudable que debía haber una razón divina, causa de esta igualdad y concordancia. El ordenador juicioso de la imaginación de Kepler fue el astrónomo danés Tycho Brahe, quien le decía: no construyáis una cosmografía fundada en abstractas especulaciones, basadla en los sólidos cimientos de la observación y desde allí ascendid gradualmente para averiguar las causas. Durante varios años, valiéndose de los instrumentos de la época, y con su terquedad para repetir observaciones, Tycho Brahe compiló en Uraniborg, Dinamarca, millares de datos que después sirvieron a Kepler para formular sus famosas leyes, las cuales fueron: primera ley, los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol y este se halla en un foco de las elipses. Segunda ley, las líneas imaginarias que van del Sol a cada planeta recorren espacios iguales en el mismo tiempo. Tercera ley, el cuadrado del tiempo que emplea un planeta en girar alrededor del Sol es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Las leyes del movimiento. Galileo e Isaac Newton. Galileo nació en Pisa en el año 1564. Empezó estudiando para médico en la Universidad Pisana, pero pronto su vocación por las matemáticas y la física le desvió de la medicina. Su primer descubrimiento, la ley del péndulo, lo realizó cuando solo tenía 17 años. Estaba en la catedral de Pisa cuando vio que, para encender una lámpara, la retiraban hacia un lado. Al dejar de retenerla, una vez encendida, la lámpara oscilaba como un péndulo, con movimientos que eran cada vez menores, pero de igual duración. A falta de cronómetro, Galileo midió el compás regular de las oscilaciones de la lámpara valiéndose de los latidos de su propio pulso. En el año 1586 realizó interesantes descubrimientos de hidrostática, que le dieron celebridad y pronto fue nombrado profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa. Allí continuó sus estudios sobre la caída de los cuerpos. Galileo llegó a la conclusión de que la velocidad de un cuerpo al caer depende del tiempo que ha estado cayendo, esto es, que al empezar va despacio y aumenta su velocidad a cada unidad de tiempo,
y que los espacios recorridos al caer son proporcionales a los cuadrados de los periodos de tiempo durante los cuales el cuerpo ha estado cayendo. Como se ve en la formulación de estos principios, Galileo podía formular la ley de la gravedad, aunque sin darle el carácter de ley del universo, que es lo que hace sublime la ley de gravitación universal de Newton. Mientras el estudio de la estática se remonta al tiempo de los filósofos griegos, la primera contribución importante a la dinámica fue hecha por Galileo, 1564-1642. Los experimentos de Galileo sobre cuerpos uniformemente acelerados condujeron a Newton, 1642 a 1727, a formular sus leyes fundamentales del movimiento. La primera y tercera leyes de Newton del movimiento se usaron ampliamente en estática para estudiar a los cuerpos en reposo y las fuerzas que actuaban sobre ellos. Estas dos leyes se emplean también en dinámica, de hecho, son suficientes para el estudio del movimiento de los cuerpos cuando no hay aceleración. Pero cuando los cuerpos están acelerados, es necesario utilizar la segunda ley de Newton para relacionar el movimiento del cuerpo con las fuerzas que actúan sobre él. Las leyes de la termodinámica. La máquina de vapor y la revolución industrial. El cúmulo de sacudidas políticas y sociales del siglo XVIII y principios del XIX contribuyeron a transformar el mundo tanto o más que el invento de la máquina de vapor y otras invenciones prácticas. La independencia de las colonias inglesas en América, la Revolución Francesa y, sobre todo, las guerras napoleónicas, obligaron a buscar nuevas rutas para el comercio y fomentaron el progreso de las industrias. Casi todas las naciones se vieron obligadas a fabricar lo que antes importaban del extranjero, otras tuvieron que abrirse nuevos mercados para los productos que exportaban a naciones enemigas. Inglaterra, viéndose boicoteada en Europa por Napoleón, buscaba en Sudamérica, el Cabo y la India la salida para sus productos. El bloqueo inglés obligó a Francia a fabricar con remolacha el azúcar, que antes llegaba de las Antillas. Se empezó a emplear la achicoria como sustituto del café. Aunque estas dificultades no tenían mucha importancia por ser artículos de lujo, eran síntomas que casi excusarían de explicar lo que pasó con los de primera necesidad: papel, vidrio, jabón, tejidos y metales. Cada nación forzó su industria a producir más y mejor de lo que antes fabricaba. Ni el determinismo político, ni el fatalismo económico de los sociólogos modernos que hacen historia con cifras de preciso y jornales, pueden explicar la fenomenal transformación de Europa a principios del siglo XIX. El invento más conspicuo de esta época es, sin duda, la máquina de vapor. Se ha llamado el siglo del vapor al siglo XIX, la electricidad no ha llegado todavía a beneficios comparables a los que allegó el empleo del vapor. El efecto mecánico de la fuerza de expansión del vapor de agua había sido observado desde muy antiguo, pero no se había conseguido aprovechar para usos prácticos. El descubrimiento de la máquina de vapor se hizo gradualmente. En un principio solo se pensó en utilizarlo para producir el vacío. Por la condensación del vapor dentro de un émbolo, de modo que la presión atmosférica le obligara a retroceder. En 1690 Denis Papin, con su famosa marmita, producía el vacío dentro de un recipiente que llenaba de vapor y después condensaba enfriándolo. Parece que Papin ya tuvo la idea de utilizar su aparato para producir fuerza motriz y emplearla en la propulsión de navíos. Pero los marineros de Manden, creyendo que la invención de Papin podía quitarles trabajo, destruyeron un barco de 4 ruedas que había construido, y no sabemos de lo que hubiera resultado de su invención. En cambio, pocos años más tarde Savery consiguió elevar agua con una máquina fundamentada en el principio de la marmita de Papin. Después de hecho el vacío en el recipiente, el agua empujada por la presión atmosférica subía para llenarlo. En 1717 Newcomen imaginó otro artificio, que ya fue un gran progreso respecto del de Savery. El vapor empujaba un émbolo, se condensaba y la presión de la atmósfera hacía caer el émbolo, produciéndose un movimiento balancín, que movía una palanca. Esta hacía subir y bajar el pistón de una bomba para elevar el agua. El cilindro del émbolo de la máquina de Newcomen quedaba abierto, por un lado, y así el vapor servía para empujar en una dirección, para retroceder se contaba con el vacío que producía el vapor al condensarse. James Watt nació en 1736. Su padre era comerciante acomodado de Edimburgo,
pero perdió su fortuna y tuvo que enviar el niño a Londres. Allí aprendió el oficio de fabricante de instrumentos de física, e hizo también descubrimientos de química. A su regreso, los maestros de Edimburgo no quisieron reconocer el aprendizaje que Watt había hecho en Londres. Por ello Watt tuvo que encontrar ocupación como reparador de aparatos en el gabinete de física de la universidad y allí inventó la máquina de vapor, pues al componer una de las máquinas de elevar agua de Newcomen se le ocurrieron varias mejoras por las que pidió patente de invención. Consistían, esencialmente, en cerrar el émbolo por ambos lados, obligando al vapor a empujarlo en ambas direcciones. Así podía conseguir fuerzas mucho mayores que la de la presión atmosférica en el vacío. Otra gran invención de Watt fue la de un brazo articulado que podía transformar el simple movimiento de palanca de la máquina de Newcomen en movimiento giratorio. En realidad, la máquina de Watt era ya la máquina de vapor que hemos usado hasta nuestros días. Se perfeccionó con doble émbolo, se le añadió un condensador, se inventó la caldera tubular, se le dieron proporciones gigantescas, pero el principio siempre fue el descubierto por Watt. En 1775 Watt encontró un socio capitalista, Matthew Boulton, y la sociedad Boulton and Watt, de Birmingham, tuvo el monopolio de la construcción de máquinas de vapor por medio siglo. Las máquinas de Watt funcionaban a la perfección, sin embargo, al principio se emplearon casi únicamente en las minas de carbón. Servían para extraerlo a la superficie, en lugar de hacerlo las mujeres y los niños con capazos, y para achicar el agua de las galerías inundadas. La famosa lámpara de Humphrey Davy, inventada en 1815, que disminuyó los riesgos del grisú, acabó de abaratar el carbón al hacer posible la explotación de minas que antes se consideraban peligrosas. Las primeras industrias en utilizar la máquina de vapor fueron las de hilados y tejidos. Estos inventos fomentaron el desarrollo rápido de la industria por toda Europa. En 1750 la metalurgia en toda Europa se hallaba en un estado tan primitivo como en la Edad Media. La pirita de hierro se beneficiaba en hornos pequeños con carbón vegetal y fuelles de mano. El primer adelanto en la fabricación de hierro fue la introducción de los fuelles movidos con las máquinas de vapor. El segundo, ya un gran invento, fue el pudelado, que consiste en inyectar aire a través del hierro fundido para que, absorbiendo oxígeno, se convierta en hierro maleable. Este método se empezó a usar en Inglaterra en 1783, y al año siguiente se emplearon ya rodillos en lugar de martillos para forjar. Con tales procedimientos los ingleses se pusieron a la cabeza de la metalurgia, que hasta entonces había monopolizado Francia y Suecia. Expuesta en cifras, la producción de hierro en la Gran Bretaña, que en 1750 era de 17.000 toneladas, en 1826 se elevó a 17 millones y en 1830 había más que duplicado la producción últimamente mencionada, 39 millones de toneladas. Estimulados por la competencia inglesa, los forjadores franceses aplicaron el pudelado y hasta fueron más allá, empleando hulla en lugar de carbón vegetal para la fundición. En 1841 los hermanos Scheider, del Creusot, inventaron el martillo de vapor. Después vinieron los hornos Siemens y demás inventos. La transformación de la industria, convertida de oficio manual y doméstico en trabajo en gran escala con máquinas de vapor, exigía la correspondiente expansión en el comercio. Los primeros ensayos para aplicar la máquina de vapor a los transportes se hicieron por la vía fluvial, hubo embarcaciones movidas por vapor antes, mucho antes de que se pensara utilizarlo para arrastrar vehículos sobre rieles. El automóvil y el motor de combustión interna. El intento de obtener una fuerza motriz que sustituyera a los caballos se remonta al siglo XVII. El vapor parecía el sistema más prometedor, pero solo se logró un cierto éxito a finales del siglo XVIII. El vehículo autopropulsado más antiguo que se conserva, un tractor de artillería de 3 ruedas construido por el ingeniero francés Joseph Cugnot en 1771, era muy interesante, pero de utilidad limitada. Después, una serie de ingenieros franceses, estadounidenses y británicos, entre ellos William Murdoch, James Watt y William Symington, inventaron vehículos todavía menos prácticos. En 1789 el inventor estadounidense Oliver Evans obtuvo su primera patente por un carruaje de vapor, y en 1803 construyó el primer vehículo autopropulsado.
que circuló por las carreteras estadounidenses. En Europa, el ingeniero de minas británico Richard Trevithick construyó el primer carruaje de vapor en 1801, y en 1803 construyó el llamado London Carriage. Aunque este vehículo no se perfeccionó, siguieron produciéndose mejoras en la máquina de vapor y en los vehículos. Estos avances tuvieron lugar sobre todo en Gran Bretaña, donde el periodo de 1820 a 1840 fue la edad de oro de los vehículos de vapor para el transporte por carretera. Eran máquinas de diseño avanzado, construidas por ingenieros especializados como Gurney, Hancock o Macerone. Sin embargo, esa naciente industria de fabricación tuvo una vida muy breve. Los trabajadores que dependían del transporte con caballos para su subsistencia fomentaron unos peajes o cuotas más elevados para los vehículos de vapor. Esta circunstancia tenía una cierta justificación, ya que dichos vehículos eran pesados y desgastaban más las carreteras que los coches de caballos. Por otra parte, la llegada del ferrocarril significó un importante golpe para los fabricantes de vehículos de vapor. La restrictiva legislación de la Locomotive Act de 1865 supuso la restricción final a los vehículos de vapor de transporte por carretera en Gran Bretaña, y durante 30 años impidió prácticamente cualquier intento de desarrollar vehículos autopropulsados para el transporte por carretera. Esto hizo que el desarrollo del motor de combustión interna tuviera lugar en otros países como Francia, Alemania y Estados Unidos. Thomas Edison, el inventor estadounidense, escribió en 1901, el vehículo de motor debería haber sido británico. Ustedes, los británicos, lo inventaron en la década de 1830. Sus carreteras son las mejores después de las francesas. Tienen ustedes cientos de ingenieros especializados, pero han perdido su industria por el mismo tipo de legislación y prejuicios estúpidos que les han atrasado en muchos aspectos de la electricidad. Aunque el científico holandés Christian Huygens diseñó un motor de combustión interna en 1678, nunca llegó a construirse. El suizo Isaac de Rivaz construyó un carro automotor en 1805, y en 1863 Etienne Lenor fabricó en París un vehículo que funcionaba con gas del alumbrado. Pero hasta mediados de la década de 1880 el motor de combustión interna no alcanzó un nivel que permitiera su utilización de forma eficaz en vehículos de carretera. En 1866, dos ingenieros alemanes, Eugen Langen y August Otto, desarrollaron un motor de gas, y en 1876 Otto construyó un motor de 4 cilindros que constituyó la base de casi todos los motores posteriores de combustión interna. La importante unión de motor y vehículo se produjo en 1885 y 1887, cuando Karl Benz y luego Gottlieb Daimler introdujeron los primeros automóviles de gasolina eficaces. El vehículo de Benz era el mejor, con una gran diferencia, ya que estaba diseñado como un todo y empleaba las nuevas tecnologías de la industria de la bicicleta. El carruaje de Daimler no era más que un coche de caballos adaptado. Benz empezó a producir de forma limitada su vehículo de 3 ruedas en 1888, con lo que nació la moderna industria del automóvil. Sin embargo, el motor de Daimler era revolucionario y significó un cambio radical en la industria del automóvil. De hecho, Daimler estaba más interesado en vender motores que vehículos, como fuente de potencia para diferentes usos. En esa misma época, en las décadas de 1870 y 1880, los inventores e ingenieros franceses como la familia Boyer, Lian Serpollet, el conde de Dian y sus ingenieros Bauten y Trepardoux construyeron excelentes vehículos de vapor. Un acontecimiento crucial en la historia de la industria automovilística fue la Exposición Universal de París de 1889, donde los ingenieros franceses René Panard y Émile Levasseur conocieron el motor de Daimler. En 1890 obtuvieron los derechos para fabricar dicho motor, pero no vieron un gran futuro en el automóvil y concedieron a la empresa Peugeot el derecho a emplear motores Daimler en vehículos autopropulsados. Puede considerarse que Peugeot fue el primer fabricante de automóviles en serie de todo el mundo, ya que construyó 5 coches en 1891 y 29 en 1892. En 1893, Benz se convirtió en un fabricante de vehículos en toda regla. Aquel año, la carrera París-Burdeos demostró la superioridad del motor Daimler sobre los automóviles de vapor,
a pesar de que estos últimos estaban muy desarrollados. En Estados Unidos también trabajaban pioneros de la fabricación de automóviles. En 1891, John W. Lambert construyó el primer vehículo de gasolina de Estados Unidos. En 1895, los hermanos Charles y Frank Duria crearon la primera empresa automovilística estadounidense, después de haber creado un prototipo en 1893. Elwood Haynes, Alexander Winton y Henry Ford también mostraron interés por este campo en la década de 1890. La demanda de automóviles creció sin cesar a lo largo de los últimos años del siglo XIX. El mayor fabricante europeo, Benz, afirmaba en 1900 haber producido un total de 2.500 vehículos, y el estadounidense Olds fabricó 400 desde mediados de 1899 hasta 1900. En Estados Unidos, George Baldwin Selden obtuvo en 1895 una patente que cubría la aplicación a un vehículo de un motor de combustión interna. La patente fue asignada a la empresa Electric Vehicle Company en 1899. Varias empresas importantes compraron licencias, pero otras, encabezadas por Henry Ford, se negaron a hacerlo. El proceso judicial se inició en 1903 y terminó en 1911, un año antes de que expirara la patente, con un veredicto favorable a Ford. Con anterioridad, Harry Lawson había intentado sin éxito obtener un monopolio similar en Gran Bretaña para todos los automóviles de gasolina, al crear en 1895 el British Motor Syndicate para explotar las patentes de Daimler y otros. Sin embargo, una decisión judicial de 1901 acabó con las aspiraciones monopolistas de Lawson. Gran Bretaña centró sus investigaciones en los motores de combustión interna, en lugar del vapor o la electricidad, antes que Estados Unidos, debido en gran parte al ejemplo francés y a que la eliminación de las restricciones de patentes fue anterior a la estadounidense. En 1911, en las carreteras de Estados Unidos había más de 600.000 automóviles, bastantes más que en los países europeos, pero muchos estaban propulsados por vapor o electricidad. Aunque tardó en arrancar, la industria británica acortó distancias con la francesa después de 1909. Entre 1909 y 1913 la producción francesa creció un 30%, mientras que en Gran Bretaña aumentó un 200%. En 1913, la producción de automóviles y vehículos comerciales era de 34.000 anuales, frente a los 45.000 de Francia y los 23.000 de Alemania. Sin embargo, la producción total europea era menos de una cuarta parte de la estadounidense. La combinación de una renta per cápita mayor, unas técnicas eficaces de producción en serie y una población dispersa hizo que el mercado y la industria automovilística de Estados Unidos superara con rapidez a la del resto del mundo, lo que en 1914 representaba fundamentalmente Europa. En ese año, en Estados Unidos había un vehículo por cada 77 personas, en Gran Bretaña había uno por cada 165, en Francia uno por cada 318 y en Alemania uno por cada 950. Esto también significaba que Gran Bretaña era el mayor mercado europeo. La producción en serie no fue inventada por Henry Ford. En 1798 Eli Whitney introdujo la producción normalizada de mosquetes, y las fábricas de carne de Chicago habían introducido cadenas de producción en la década de 1860. En 1902, el automóvil Oldsmobile ya se fabricaba en serie. A partir de 1908, cuando se introdujo el modelo de Ford, Henry Ford empezó a combinar esos factores y reunió las enseñanzas de un siglo de forma espectacular. Entre 1913 y 1915 en la fábrica de Ford de Highland Park se combinaron la producción normalizada de piezas de precisión, que hacía que fueran intercambiables, y la fabricación en cadenas de montaje, que simplificaba las operaciones y las dividía en zonas de trabajo. La eficacia de la producción era tal que los precios de los automóviles bajaban sin cesar. Los automóviles salían de la cadena de montaje cada 10 segundos, con un ritmo anual de 2 millones. Esto hizo que Estados Unidos se motorizara de forma masiva en la década de 1920. Los fabricantes europeos aprendieron la lección, en especial el británico Morris,
el francés Citroën, el alemán Opel, el italiano Fiat y, naturalmente, las fábricas de Ford situadas fuera de Estados Unidos. A pesar de todo, en la década de 1920 Estados Unidos y Canadá producían más del 90% de los automóviles fabricados en el mundo. La mayoría de estos vehículos se vendían en Norteamérica, pero las exportaciones suponían un 35% del mercado mundial de automóviles. La producción de vehículos fuera de Estados Unidos sobrevivió en gran medida porque General Motors, Ford y Chrysler establecieron plantas de fabricación en el extranjero, pero sobre todo porque los gobiernos europeos protegieron su industria automovilística de la competencia estadounidense mediante aranceles y cuotas. En 1932, los aranceles eran del 33,3% en el Reino Unido, del 25% en Alemania, entre el 45 y el 70% en Francia y entre el 18 y el 23% en Italia. En 1929 se fabricaron 4,8 millones de vehículos en Norteamérica, frente a 554,000 en Europa Occidental.